Hola compañeros y compañeras, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuando con el proceso de formación, hoy les vengo a hablar sobre un tema que se llama reacciones químicas. ¿Qué es eso de unas reacciones químicas? Las reacciones químicas son procesos llamados fenómenos químicos o cambios químicos, ¿sí? En el cual cuando se mezclan dos o más sustancias se generan unas nuevas, ¿sí? Una reacción química es cuando, por ejemplo, tengo dos o más sustancias, las cuales tienden a tener el nombre de reactivos, y esos reactivos pasan a dar unos productos, ¿sí? Esa es una reacción química. Cuando tengo dos o más sustancias llamadas reactivos que dan origen a unas sustancias nuevas que se llaman productos, ¿sí? Reacciones químicas, reacción química, reactivos y productos. Reactivos los que reaccionan y producto el resultado de la reacción de estos dos. Estos presentan una característica. Entre esas características, ¿cuál tenemos? ¿Sí? Que las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente a las de partida o a las iniciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo mezclo el hidrógeno con el oxígeno, que tengo como resultado el agua, ¿sí? Cuando pasa ese fenómeno, los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno, y el producto viene a ser el agua, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno se presentaban en estado gaseoso, y ya cuando pasaban a el agua ya era líquida, entonces ya eran totalmente diferentes. Esa es una de las características de las reacciones químicas. Otra de las características, ¿cuál es? Que las reacciones químicas presentan algo que es una reacción exotérmica y una reacción que es endotérmica. Cuando una reacción es exotérmica, cuando desprende energía en el curso de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, yo cojo un trozo de papel y lo someto a fuego, yo prendo ese trozo de papel y ahí hay una reacción química. Al formarse la reacción química es exotérmica porque desprende energía, ¿sí? Y la otra es la reacción endotérmica. ¿Cuándo se forma la reacción endotérmica? Cuando yo cojo, por ejemplo, un vaso con agua líquida y lo meto a la nevera. Ahí hay una reacción química. Ese vaso de agua al clima se congela. Es una reacción endotérmica porque lo que hace es absorber la energía, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que hay cuando se presenta una reacción química. Se libera energía o se absorbe energía. Cuando se libera la energía es exotérmica y cuando se absorbe la energía es endotérmica. ¿Listo? Bueno, otra de las características de las reacciones químicas, ¿cuál viene a ser? Que se cumple algo que se llama la ley de la conservación de la masa. ¿Qué es eso de la ley de la conservación de la masa? Que la suma total de los reactivos debe ser igual a la suma total de los productos. Por ejemplo, si yo tengo dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, en los reactivos, en los productos, también me tiene que dar dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, o más todavía, pero en ambos lados, tanto en los reactivos como en los productos, me debe dar la misma cantidad, ¿sí? Eso se llama la ley de la conservación de la masa, que la suma de los reactivos debe ser igual a la suma de los productos. Si en los reactivos tengo 8 en total entre todos los elementos que hay, en los productos también debo tener los 8 elementos de cada uno de ellos, ¿sí? Esa es la ley de la conservación de la masa. La suma total de los reactivos debe ser igual a la suma total de los productos. ¿Listo? Bueno, luego de las reacciones químicas, aparece algo que se llama ecuaciones químicas.
Una ecuación química es la representación mediante, una reacción química se representa mediante una ecuación química, ¿sí? Para que exista una reacción química se debe representar mediante una ecuación química. Para nosotros poder representar esto o para poder conocer sobre esto, debemos llevar a cabo los siguientes pasos. Primero que nada, que las fórmulas de los reactivos se escriben a la izquierda, ¿sí? Y la fórmula de los productos se escribe a la derecha, separadas por una línea que indica el sentido de la reacción. ¿Qué quiero decir con toda esta carreta? Bueno, reactivos acá, a la izquierda, la raya que significa el sentido de la reacción, y acá coloco productos. Coloco productos, ¿sí? Así se representa una ecuación química, ¿sí? A cada lado debe existir el mismo número de átomos o la misma cantidad de elementos químicos que corresponden tanto a los que reaccionan como a los que se producen a cada lado. Listo. Cuando acá y acá tenemos la misma cantidad de átomos, eso quiere decir que está ajustada la ecuación química, o que está equilibrada, o que está balanceada. Eso quiere decir, cuando tenemos la misma cantidad de este lado que la misma cantidad de este lado, quiere decir que está equilibrada o que está balanceada. Listo. Para poder hacer estas ecuaciones químicas, nosotros tenemos que, delante de cada una de las fórmulas que utilicemos, colocar unos coeficientes. Unos coeficientes son unos números grandes que se colocan delante de cada elemento químico. Recuerden que hay tres partes que constituyen a un número como tal o a una letra como tal en el caso de química, que son símbolos para los elementos. Existen unos números que son fundamentales. Uno se llama coeficiente, va delante del elemento, un número grande que coloca delante del elemento. Ese se llama coeficiente. Uno que se llama exponente, es uno pequeño que se coloca sobre el elemento químico, eso se llama exponente. Y otro que se llama subíndice. Subíndice es el pequeñito que se coloca debajo del elemento, ¿sí? Que yo ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, tengo el elemento hidrógeno, ¿sí? Si coloco el número aquí abajo del hidrógeno, ese se llamaría subíndice. Si coloco el número acá arriba, ese se llama exponente. Y si coloco este grande acá, se llama coeficiente, ¿sí? Entonces, este exponente, este subíndice, y este coeficiente. Coeficiente, el número grande que pongamos acá puede ser cualquiera, 1, 2, 3, 4, 15, 21, el que usted considere que se puede colocar acá. Coeficiente, acá exponente y acá subíndice, ¿sí? Son números fundamentales que deben ir dentro de una ecuación química o en una ecuación química o para representar un número que significa que son varios a la vez. ¿Listo? Bueno, estos números que yo voy a colocar en las fórmulas acá adelante, estos coeficientes son números que yo puedo colocar, borrar, quitar cada vez que yo quiera. Pero este número que está aquí abajo, cuando aparecen dentro de las fórmulas, son números únicos. Esos números yo no los puedo cambiar. Esos números, si están allí, es porque quieren decir cuántos elementos hay dentro del compuesto químico. Entonces, yo esos números, yo no los puedo cambiar. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta todos estos pasos,
Teniendo en cuenta todos estos pasos, vamos a hacer el primer ejemplo. Este primer ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el elemento, vamos a hacerlo con el agua, que ya les había dicho. Bueno, el agua. Dice así, el hidrógeno gas puede reaccionar con oxígeno gas para producir agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa esa ecuación química? ¿Cuáles son los reactivos? Los reactivos son el hidrógeno gas, sería H2, que reacciona, ese más significa reacciona, o que puede reaccionar con oxígeno gas, ¿sí? Para producir, recuerden que esta es la flechita de producir, agua, ¿cierto? H2O. Entonces, reactivos, acá, productos. Entonces, tengo hidrógeno gas que reacciona con oxígeno gas para producir agua, ¿sí? Para yo equilibrar, ajustar o balancear esta ecuación química, debo saber cuántos reactivos hay y cuántos productos hay, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Sencillo. Primero que nada, acá en los reactivos vemos que tengo hidrógeno 2 y oxígeno, veo que tengo 2 acá en los reactivos. Ahora paso allá a los productos. Veo que tengo hidrógeno 2 y oxígeno solamente tengo 1. Entonces, aquí no se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Por qué no se cumple la ley de la conservación de la masa? Porque la suma de esto me daría 4 y la suma de esto me da 3 y ambos lados deben tener la misma cantidad de átomos. Por eso no se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? Esto no está ajustado, no está equilibrado, no está balanceado. Entonces, para yo equilibrarlo, balancearlo, tengo que utilizar unos coeficientes que se colocan delante de las fórmulas. Yo lo puedo colocar aquí delante o acá delante. Yo en el medio de estos dos elementos no puedo colocar números. Ni aquí debajo, ni acá arriba. ¿Sí? Para ajustarlo, para equilibrarla. Yo no puedo hacer eso. No puedo colocar el número aquí delante el oxígeno o acá delante el hidrógeno. Pero en el medio de estos dos yo no puedo colocar número. Listo, ni aquí debajo de este tampoco puedo colocar número. Bueno, entonces si yo lo quiero ajustar o quiero equilibrar, yo veo que acá tengo dos hidrógenos y acá tengo dos hidrógenos. Hasta ahí estamos bien. Pero acá tengo dos oxígenos y acá tengo un oxígeno. Entonces, para yo equilibrar o ajustar o balancear el oxígeno de acá, tengo que colocar un coeficiente. Ese lo coloco acá. Este 2 multiplica a este oxígeno porque ese oxígeno que está allí significa que es uno solo. Entonces, 2 por 1 para el oxígeno me da 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que al colocar yo este 2 acá, ahora le pertenece también al hidrógeno. Entonces yo voy a multiplicarle este 2 al hidrógeno. Entonces 2 por 2 para el hidrógeno me da 4. Todavía sigue sin ajustar o sin equilibrar. Pero para yo terminar de equilibrarlo o de ajustarlo, me voy acá. Y entonces como el hidrógeno acá cambió, también debo cambiar el hidrógeno de acá. Simplemente le coloco el coeficiente en esta parte superior. Entonces 2 por 2 acá me da 4. Entonces para el hidrógeno sería 4. Ahí se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque ya tengo el igual de átomos de hidrógeno acá en los reactivos y el igual de átomos acá en los productos. Tengo el igual de átomos de oxígeno acá y el igual de átomos de oxígeno acá. Por eso se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo ajustada, equilibrada o balanceada mi ecuación química y se cumple la ley de la conservación de la masa, que la suma total de los reactivos debe ser igual a la suma total de los productos.
¿sí? Como cuando voy a hacer una sopa de frijoles. Cuando yo voy a hacer una sopa de frijoles, si quiero que me sepa frijoles y bueno, y los condimentos adecuados, yo agrego cebolla, le agrego el ajo, la sal, ¿sí? La papa, entre otros, para tener lo que es la sopa de frijoles, ¿sí? Porque usted no puede echar solamente los frijoles a pitar para tomarse una sopa de frijoles. Le vas a ver a frijoles, si la echa a pitar solo los frijoles, le vas a ver a frijoles, pero no va a tener el producto que en realidad es una verdadera sopa de frijoles, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. Entonces, la suma total de los reactivos debe ser igual a la suma total de los productos. Eso es lo que pasa. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, el otro ejemplo dice lo siguiente. Consideremos la reacción de combustión del metano gaseoso, ¿sí? El metano gaseoso, que es uno de los pilares de la vida de nosotros, el metano gaseoso, en aire. Sabemos que en esta reacción se consume oxígeno o molécula de oxígeno y produce agua y dióxido de carbono. Entonces, ¿cuáles son los reactivos? Los reactivos son el metano, ¿sí? El metano, CH4, esa es la fórmula del metano, y el oxígeno, la molécula de oxígeno. Estos son los reactivos, estos son los que reaccionan y producen lo que es el agua y el dióxido de carbono. Producen H2O, que es agua, y dióxido de carbono, CO2. Listo. Entonces acá tenemos los reactivos y acá tenemos los productos. ¿Yo cómo hago para saber si aquí se cumple la ley de la conservación de la masa? Debo sacar individual cada uno de los elementos, iniciando por los elementos que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno, porque por lo general en una ecuación química los últimos que se equilibran o se ajustan o se balancean son el hidrógeno y el oxígeno, así como se lo estoy diciendo, el hidrógeno y por último el oxígeno, en una ecuación química. Entonces, aquí tenemos primero el carbono. Acá en los reactivos tenemos el carbono, que hay uno solo. Carbono uno solo. Luego tenemos al hidrógeno, que son 4, y al oxígeno, que son 2. ¿Sí? Vamos para los productos. Acá en los productos vemos que el carbono es uno solo, que el hidrógeno son 2, pero que en el oxígeno, como acá tengo un oxígeno y acá tengo dos oxígenos, los tengo que sumar juntos. Al sumarlos yo juntos, me dan 3 oxígenos. ¿Sí? Listo. Entonces, acá en los reactivos, yo tengo un carbono. Acá en los reactivos tengo un carbono y en los productos tengo un carbono. Hasta ahí todo está bien. ¿Sí? Acá en los reactivos tengo 4 hidrógenos, pero acá en los productos tengo 2 hidrógenos. O sea que yo ya tengo que iniciar a equilibrar o a balancear estos dos. ¿Dónde coloco el coeficiente? Acá, delante de la fórmula. Entonces yo aquí puedo colocar el número 2. Entonces 2 por 2 para el hidrógeno serían 4 hidrógenos. Estaría ajustando estos. Pero ahora miro que el hidrógeno se me alteró, el oxígeno, perdón, se me alteró. Porque antes tenía solo 3, 2 acá, más 1 aquí, 3. Pero como lo coloqué este 2 acá, ahora este 2 multiplica el 1 que hay aquí. Entonces 2 por 1 para él, 2 más 2, 4. ¿Sí? Entonces tengo un carbono acá, 4 hidrógenos acá, 4 hidrógenos acá. Pero acá tengo 2 oxígenos y acá tengo
4 oxígenos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Venir acá para equilibrar estos que me parezcan a estos. Entonces, aquí coloco el coeficiente número 2. Entonces, 2 por 2 me da 4, que para el oxígeno serían 4. Y ahí tengo ajustada, equilibrada o balanceada mi ecuación química para este caso de la combustión dentro del metano con el oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para culminar. Uno un poquito más complejo porque existen muchísimas ecuaciones químicas. Vamos a conseguir uno que está un poquito más difícil. ¿Sí? Uno que está un poquito más difícil. Bueno, vamos a mezclar. Bueno, el otro ejemplo, ¿cuál es? El otro ejemplo, vamos a colocar el etano, que es un combustible que se utiliza como refrigerante en algunas industrias y en otros lo utilizan pues como combustible, ¿sí? Entonces, es un gas muy inflamable, el etano. Entonces, es C2H6, la fórmula del etano, que va a reaccionar con la molécula de oxígeno. ¿Sí? Al reaccionar estos dos, se va a producir dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. Listo. Entonces, aquí tenemos esto. Reacciona el etano con la molécula de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, debemos sacar primero los elementos que forman, que son diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Acá tenemos al carbono, que son 2, el hidrógeno, que son 6, y el oxígeno, que son 2. Acá son el carbono, que es 1, sigue el hidrógeno, que son 2, y el oxígeno, que serían 3. Listo, ¿por qué? Porque acá tenemos 2 oxígenos más, uno cae acá, serían 3. Vamos a colocar los coeficientes según correspondan para igualar, equilibrar o balancear la ecuación. Como acá yo tengo 2 carbonos y acá tengo uno solo, entonces más fácil me queda ajustar acá. Entonces coloco el coeficiente número 2 aquí. 2 por 1 para el carbono, 2 carbono. Ajusté los carbonos. Pero ahora debo hacer la contabilidad para ver cuántos oxígenos tengo. Entonces 2 por 2 oxígenos son 4. Más 1 que tengo acá serían 5 oxígenos. Listo. Entonces ajustamos el carbono. Ahora pasamos al hidrógeno. En el hidrógeno acá tenemos 6 y acá tenemos 2. Entonces, para yo ajustar ese hidrógeno, ¿dónde me queda más fácil ajustarlo? Allá, ¿sí o no? Entonces, como acá me queda más fácil ajustarlo, entonces yo paso a ver cómo hago para ajustar esos 6 hidrógenos. Entonces, a ese lado yo puedo colocar 3 coeficientes. 3 por 2, 6 para este hidrógeno. ¿Sí? Para ese hidrógeno serían 6. Entonces tengo 2 carbono, 2 carbono. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos.
Pero ahora, ¿cuántos oxígenos tengo allá? Entonces, multiplicamos 2 por 2, 4 hidrógenos. Y acá 3 por 1, 3 oxígenos. ¿Sí? 2 por 2, 4 oxígenos. Y 3 por 1, 3 oxígenos. Sumo los 4 con los 3 y me dan 7. Entonces acá el oxígeno pasarían a ser 7. Listo. Luego que tengo esos 7, ahora sí miro cómo hago para equilibrar de acá para que me dé lo mismo de allá. Yo puedo utilizar números enteros. Para yo ajustar esto, podría colocar aquí un número entero o también podría colocar decimal. ¿Sí? Podría colocar decimal. En ese caso, ¿cuál sería el decimal que multiplicado por 2 me podría dar 7? Existe uno solo. Y ese es 3.5. 3.5. Multipliquen 3.5 por 2 y verán que les dará 7. ¿Sí? ¿Cierto que da 7? Bueno, entonces 2 por 3.5 me da 7. ¿Sí? Mucho más complejo, porque de pronto no se tenía conocimiento de que se podían utilizar decimales, ¿sí o no? Pero ya sabemos que también se pueden utilizar números decimales. ¿Sí? Entonces, al utilizar un número decimal que multiplicado por él me da el que es, está todo bien. Entonces, aquí tenemos equilibrada, ajustada o balanceada nuestra ecuación química, en este caso. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Es con el mayor de los gustos. Estar atento a cualquier duda, inquietud. Yo les voy a subir aquí un documento, un taller que van a resolver. Recuerden que lo pueden hacer acá mismo, lo pueden subir acá mismo. El correo es último recurso si supongamos que la página no cargó, no les dio para subir la actividad. Entonces ahí ustedes ya lo pueden subir, ya la pueden subir al correo, enviármela por el correo. De lo contrario, no, la suben acá mismo, porque acá hago la gestión más rápido, califico mucho más rápido. Listo. Entonces, se les extraña mucho. Feliz día. Muchos abrazos. Y ya saben que les habla John Mosur. Chao.